Bueno, chicos, ¿me escuchan y ven pantalla? Chicos, Sí, sí. profe. Vale, gracias. Bueno, entonces quedamos en que estábamos hablando de la pérdida por evapotranspiración, ¿sí? Sucede que pues al perderse por evapotranspiración, ya les había dicho que en nuestra respiración sale en algunos momentos, ¿cierto? En la de las plantas también sale oxígeno, ¿cierto? Que va a formar parte de las moléculas de agua. Y además, nosotros cuando sudamos estamos sudando vapor de agua, ¿sí? O estamos evapotranspirando. Bien, no sé si ustedes han visto que salen a correr bien temprano en la mañana y como que sudan tanto que con el reflejo del sol se les ve que sale como humito de ustedes o de otras personas. Entonces, eso es evapotranspirar, básicamente el agua que perdemos mediante nuestra respiración y el agua que perdemos mediante nuestra transpiración, ¿sí? Esto pues también sucede en los animales. Muchos animales pues no sudan, pero por ejemplo en el caso de los perros, ellos se evapotranspiran por ese jadeo que mantienen haciendo, que sacan la lengüita y están jadeando, ahí ellos están evapotranspirando. Pierden todo ese vapor de agua por ahí. También pues hay una pérdida de agua en nosotros mismos por respiración, ¿cierto? O en la respiración de las plantas. En ese caso, en las plantas tienen que abrir sus estomas, ¿sí? Y estos estomas, al abrirse, pierden vapor de agua, ¿sí? Eso es lo que sucede. Cuando se abren los estomas, si pierden cierta cantidad de agua. Por ello, no sé si ustedes han hablado en otras materias sobre la cantidad de evaporación de agua en las plantas en el día o sobre la cantidad de apertura estomática en el día. Resulta que las plantas que viven en lugares muy cálidos mantienen sus estomas abiertos para la respiración, ¿sí? Los mantienen abiertos em, en las noches, ¿sí? Pues para evitar perder grandes cantidades de vapor de agua, ¿sí? Y pues por la evaporación en los cuerpos de agua. Chicos, ¿me escuchan? Chicos. Sí, profe. Vale, gracias. Es que parece que está como inestable el internet. Ahora que pues que acabó de llegar la energía. Bueno, entonces les decía que también el agua es evaporada, ¿cierto? Desde los cuerpos de agua, ¿cierto? El agua que ustedes calientan o el agua de los ríos, de los lagos, se evapora a partir de la incidencia del sol y pues toda esta evaporación, ¿cierto? Va a causar que el agua vuelva a las nubes, ¿sí? Y al volver a las nubes, pues vuelve a iniciar el ciclo del agua, ¿sí? Acá es básicamente lo mismo que les muestro, sino con pasitos y no como un ciclo, sino como lo que sucede en un ecosistema, ¿sí? Entonces tenemos el primer paso, que pues cae el agua a manera de lluvia, está en vapor de agua, cae a manera de lluvia o granizo o nieve, se disponen en los diferentes cuerpos de agua, además de disponerse en los diferentes cuerpos de agua, pues se dispone en el suelo y es absorbida por las plantas, es absorbida por los animales y a partir de la evapotranspiración, ¿cierto? Vuelve a subir como vapor de agua a la atmósfera. Eso es básicamente el ciclo del agua. Ahora pues podemos continuar. Profe, ¿qué puede afectar este ciclo? El ciclo del agua pues puede estar afectado por muchas cosas.
Un ciclo puede interrumpirse en cualquier momento, ¿sí? Em, en cualquiera de estos puntos se puede interrumpir, ¿sí? Que no haya en un ecosistema un drenaje óptimo para el agua, ¿cierto? Entonces esta agua pues se va a infiltrar o va a suceder algo en el suelo de tal manera que no se haga disponible en los cuerpos de agua y no va a ser evaporada, no va a poder ser consumida por plantas y animales. Entonces en este momento puede interrumpirse el ciclo o puede que suceda algo que no sé, que cambie el clima de la Tierra, que no lleguen los rayos solares y no haya evaporación del agua, ¿cierto? No haya aumento de la temperatura y pues el agua no pueda subir a las nubes, se mantenga a manera de nieve, ¿sí? Entonces en cualquier momento puede interrumpirse este ciclo. Pero pues lo importante de este ciclo no es tanto que se interrumpa porque sería algo casi que imposible, pues por las condiciones ambientales actuales, sino que más bien el agua lleva muchos contaminantes debido a toda la contaminación que hacemos en este punto, que contaminamos los ríos. No solamente esos contaminantes se quedan en esa agua o en el organismo que se los come, sino que también pueden evaporarse, subir a la atmósfera, se pueden hacer disponibles en los frutos de esas plantas que absorben esa agua, esas aguas con contaminantes, se pueden hacer disponibles en la carne de los animales que tengan contaminantes, ¿sí? Entonces, más que preocuparnos por interrumpir el ciclo del agua, ¿sí? Es más preocuparnos por qué lleva esa agua, ¿sí? Ayer hablábamos en legislación ambiental. Pensemos qué tipo de agua es la que estamos tomando. Según tengo entendido, por acá hay mucha minería ilegal, ¿sí? La minería ilegal conlleva a que se utilicen muchos químicos y que esos químicos no se sepa en dónde están siendo depositados y seguramente esos químicos vienen en el agua y nosotros no los estamos tomando y nos estamos envenenando. No estoy asegurando nada, estoy suponiendo, ¿no? Y pues por eso tanto cáncer de estómago, tanto cáncer de colon, ¿sí? No solo en nosotros, en los animales y pues en los demás organismos, ¿sí? Eso sería más que una interrupción, es ver qué contaminante, qué estamos haciendo en cada uno de estos pasos para contaminar el agua, ¿sí? Eh, bueno, en cuanto al ciclo del carbono, em, pues podemos hablar que pues también es otro ciclo muy importante. Si el carbono lo necesitamos para asimilarlo en nuestro cuerpo y generar muchas proteínas y todo esto. Bien, los que vieron, pues todos ustedes vieron en biología conmigo, hablamos de la cantidad de carbonos que tenemos en nuestro ADN, cómo es la composición química o estructural de nuestro ADN, por qué el sentido 5'3', entonces por eso importante el ciclo del carbono. Principalmente es, o desde inicios de nuestro planeta Tierra, podemos decir que mm, ha habido un depósito atmosférico de dióxido de carbono. Ya hablamos con ustedes en biología que la Tierra inicialmente tenía un clima drástico, ¿sí? No tenía agua, tenía gran cantidad de lava y de volcanes en erosión, tenía gran cantidad de esta erosión y toda esta cantidad de quema, digámoslo así, del suelo de la Tierra, generó que se formaran nubes de smog en la Tierra y por eso se veía como oscura, no había como una incidencia de los rayos solares y por lo tanto se formó de este ambiente hostil, se formó un depósito atmosférico de dióxido de carbono, que con el pasar de los millones y millones de años, se formó en un depósito atmosférico natural, ¿sí? Ya se formó, ya llegó, no sé, o se formó, llegó el agua a la tierra, empezaron a haber plantas, empezaron a haber animales, evolucionó la vida en la tierra. Y pues este dióxido de carbono se pasó a ser un depósito de tipo natural, como nosotros tener el mercado ahí resguardado en nuestra casa, un depósito de mercado, por decirlo así. Y pues de este depósito de dióxido de carbono es captado a partir de la fotosíntesis. Ya les había hablado qué es lo que sucede con el dióxido de carbono en la fotosíntesis, ¿cierto? Y en qué se convierte. ¿Sí? Les puedo preguntar en el parcial. El dióxido de carbono ingresa a la planta de qué manera y cómo sale, ¿cierto? Eh, y pues en esta captación de dióxido de carbono, pues se hace el consumo
de la planta. La planta lo capta, lo asimila, lo utiliza en sus diferentes procesos celulares para generar energía, formar proteínas, todo esto, ¿cierto? Y de esta captación de dióxido de carbono, pues, y a las plantas al asimilarlo o hacerlo disponible en sus estructuras corporales, lo hace disponible o asimilable para los animales. Es decir, los animales cuando estamos comiendo plantas, ¿cierto? Entonces también estamos comiendo, aparte de todos los nutrientes que tengan estas plantas, estamos comiendo, dióxido de carbono, no, estamos comiendo carbono que proviene de este depósito atmosférico, ¿sí? Eh, y pues no hay una liberación de dióxido de carbono en la respiración. Esto en nosotros los animales mamíferos y de pronto en los anfibios, ¿sí? Mamíferos, todos los tetrápodos que hablamos en nuestras clases de clasificación. En general respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿sí? Y este dióxido de carbono vuelve a hacerse disponible en la atmósfera. También hay gran cantidad de dióxido de carbono disponible en los combustibles fósiles, como lo son el gas, el petróleo y todos estos combustibles fósiles, que lo que ha sucedido es que cuando mueren los animales y pues se fosilizan o pues se disponen en el suelo y pues ocurre todo este proceso de fosilización a una alta presión, ¿cierto? Se forman todo lo que es el petróleo y del petróleo lo podemos extraer y podemos producir todos estos derivados del petróleo, ¿sí? Los combustibles fósiles, que ya sabemos que, por ejemplo, la gasolina depende del petróleo, ¿cierto? Hacen que se libere dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, como estamos extrayendo tanto combustible fósil y estamos usando tanto carro, tanta moto, tantas empresas que emiten gases, ¿cierto? Entonces estamos liberando de esos combustibles fósiles, estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Sí? Y esto lo hacemos por combustión. El proceso de combustión es lo que hace un motor, ¿sí? Coger la gasolina, yo no conozco bien de motores, hacer lo que hace por dentro y convertir la gasolina en dióxido de carbono, que es ese gas negro que sale del exhausto, creo que se llama, de las motos y de los carros y de todas esas empresas que generan gases contaminantes, ¿sí? Y además, el dióxido de carbono se hace disponible en el suelo a partir de la descomposición de los animales, ¿sí? Y la descomposición de los animales pues va a influir que se formen los combustibles fósiles y de ahí pues que se haga un depósito atmosférico de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, básicamente esto. Dióxido de carbono en la atmósfera es absorbido por las plantas lo asimilan y lo disponen en sus estructuras corporales, los herbívoros consumen las plantas y adquieren este carbono, los carnívoros también, los descomponedores también adquieren todo este dióxido de carbono. Por los descomponedores y por la muerte de estos organismos y por los descomponedores se hace disponible a partir de los combustibles fósiles en el suelo, ¿cierto? Y pues de alguna manera hay una generación de dióxido de carbono lenta, en este caso natural, pero es lenta, ¿sí? Y pues llega a la atmósfera y se hace disponible de nuevo en la atmósfera, mientras que nosotros esos combustibles fósiles los estamos sobreexplotando y causando una disposición a gran escala de dióxido de carbono. Por eso les mencionaba que la gran cantidad de dióxido de carbono se ha puesto en la atmósfera, se forma esta capa de smog y sucede este efecto invernadero que ya les mencioné cuando les hablaba de las capas de los diferentes, de las diferentes capas de nuestra Tierra, ¿sí? De la atmósfera de nuestra Tierra, hablando específicamente. Entonces, ahora vamos a proceder a ver un videíto que tal vez les haga más entendible cómo es que es el ciclo del carbono, pero entonces dura casi 7 minutos y nos quedan 3 minutos, entonces volvámonos a desconectar, chicos, y se vuelven a conectar. ¿Listo?